Islam y la Biblia. Nadie tiene idea de el suceso, el acontecimiento que acaba de suceder en Siria. Es algo inusitado, es algo sorpresivo. Todavía les voy a dar nada más unos botones de muestra para que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo. Todavía hace 2 semanas, la mayor parte de los escatólogos en el mundo entero, teólogos, apologistas, etcétera, etcétera, mucho menos la gente que no es cristiana, desde luego, ¿no? Estoy hablando de personas involucradas en el estudio de la Biblia. Yo mismo me involucro también. Nunca nos habíamos imaginado jamás que Rusia iba a salirse de Siria junto con Irán. Jamás. ¿Por qué? Sobre todo que fue en menos de 10 días. Porque Rusia tiene una base naval en Siria, en Tartus, que es la única base naval que tiene en el Mediterráneo. Entonces imagínense nada más. Yo siempre prediqué, no es que el día que alguien se acerque a Siria o que Israel quiera atacar Siria o cualquier cosa, Putin va a entrar inmediatamente porque estratégicamente no le conviene que nadie pueda acercarse a esa base naval, y menos de Irán. Irán todavía hace 2 semanas era la nación más poderosa para sostener a todos los grupos terroristas del mundo entero. Llámese Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, los Hutis de Yemen, la península arábica, hasta los mismos talibanes de Afganistán y de Pakistán. ¿Qué sucedió en Siria? De una forma inesperada, después de 50 años de dictadura de la familia Assad, cayó Siria, aun cuando hay mucha historia detrás de esta nación desde el tiempo de Abraham. No quiero detenerme con todo eso. Vamos a empezar ahora con el estudio de un régimen dentro de Siria que se llamaban los alewitas o alewites, que es una rama de creencia que dentro del Islam, que tratan de ellos de separarse de las demás dictaduras y de los demás movimientos religiosos. Los alewitas son una minoría muy reducida, muy cerca del Islam chiita, porque el Islam, acuérdense, tiene 2 ramas, los sunis y los chiitas, algo que no le gustaba nunca a los sunis de Siria, porque la mayor parte de Siria eran sunis y hay un enfrascamiento continuo entre sunis y chiitas. El exdictador Bashar Assad, al que acaban de sacar, que ya huyó a Rusia, era un hombre rudo, sanguinario, cruel, posiblemente más cruel que Adolfo Hitler. Fíjense lo que le estoy diciendo. Era un hombre que asesinaba hombres, mujeres, niños. Vamos a ver cuántos cadáveres encontraron que deshizo en ácido de niños, mujeres y de hombres. Estamos hablando de más de 80,000 muertos civiles que sus mismos soldados mataron. Cuando el padre de Bashar Assad, que se llamaba Hafez, murió, este hombre que está ahorita refugiado en Rusia, estaba estudiando en Londres y lo mandó traer y le dijo: por favor, Bashar, vente para acá porque ya necesitamos aquí que la familia continúe. Repito, eran 50 años de dictadura de una familia, del abuelo, del papá y del hijo. Este hombre, Assad, era oftalmólogo, estaba en Londres trabajando como oculista. Entonces él no sabía nada de política ni de mucho menos, pero sin embargo la necesidad hizo que él viniera a Siria a enfrentarse a eso. Y fue llamado a ocupar el puesto. Su padre, sin embargo, ha sido el más cruel y el más sanguinario de todos los dictadores, posiblemente del Medio Oriente, en los últimos 50 años. Porque no solamente masacró y puso en ácido a civiles de su propia nación, sino que también usó armas químicas contra su propio pueblo. Y además le permitió a Rusia y a Irán
entrar a ayudarlo para masacrar a todo aquel que pudiera oponerse. En los 13 años de guerra civil que tuvo Siria desde el 2011, más de 60,000 sirios perdieron la vida, muchos de ellos por los mismos soldados de Bashar Assad. Por más duro que pelearon los rebeldes, no pudieron derrotar a las minorías gobernantes alawítas, porque repito, Assad tenía a Rusia y a Irán de su lado. Pero en este último ataque de hace 1 o 2 semanas, Siria y Turquía comenzaron, o los rebeldes de Siria se unieron con el presidente Erdogan de Turquía y con Qatar, que es otra nación árabe, para pelear al lado de los rebeldes. Y comenzaron a avanzar sin que nadie se diera cuenta, primero hacia la ciudad de Alepo, después llegaron a Hama o Hama, a Homs, y finalmente tomaron la ciudad más antigua del mundo, Damasco. Es de las ciudades más antiguas del mundo. Assad salió corriendo hacia Rusia cuando ya llegaron a Damasco y fue gratamente bienvenido por el presidente Putin, principalmente porque llevaba con él sus cuentas bancarias de 160 millones de dólares. ¿Quiénes son los principales protagonistas de este conflicto en Siria? Los principales agresores de la guerra fueron los rebeldes suníes y los kurdos. Los kurdos es un poblado que son de las pocas etnias en el mundo que no tienen una tierra. Han andado, ¿verdad?, tratando de que los acepten en Siria, en Irak, en Turquía y también en el Líbano. Pero todos han sido desplazados y principalmente el presidente Erdogan de Turquía los odia y los ha perseguido y está tratando de impedir que puedan realmente entrar a Siria, pero los kurdos ya se encuentran mezclados con los drusos, con los kurdos, con los sunitas y con los chiitas dentro de Siria. Ahorita Siria es una ensalada del chef. Ahorita Siria es una olla express con casi todos los grupos rebeldes ahí en Siria, bajo un gobierno de un hombre llamado Jalani, que vamos a ver más adelante que no es un hombre, pero fue excomandante de Al-Qaeda, excomandante de ISIS y ahora es el jefe de los rebeldes en el país de Siria. Los kurdos son el más grande grupo en el mundo, repito, sin tierra. Cubren la parte de Turquía, Irak, Siria, Irán, con aproximadamente 40 millones de personas, y la mayoría de los kurdos son musulmanes suníes. Ninguna de estas 4 naciones los ha aceptado y han tratado de echarlos fuera y los han perseguido. Pero de mayor impacto en la guerra civil fueron los rebeldes suníes, y el grupo más grande fue el que ahora es el jefe de todos los terroristas, que se llamaba Ahmed al-Sharaa. Ahmed al-Sharaa es el jefe que se puso el nombre de al-Jolani, pero su nombre es Ahmed al-Sharaa, con un grupo árabe que acaba de resurgir en el Medio Oriente. Ya oímos a Al-Qaeda, ya oímos a los talibanes, ya oímos a los de Jehová, etcétera, etcétera. Su nuevo grupo se llama en árabe Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham, que significa la Organización para la Liberación del Levante. ¿Qué cosa es el Levante? El Levante reúne a 4 principales naciones árabes: a Siria, al Líbano, a Israel y a Jordania. Entonces ahora este hombre, bajo el nombre de la Organización para Liberar al Levante, se cree, ¿verdad?, que es otra vez el califa que va a poder establecer el califato en todo el Medio Oriente. Yo les decía a ustedes que este suceso y este acontecimiento ha sido de una forma dramática, sorprendente, que nos indica claramente ya, sin ninguna duda alguna, lo cerca que estamos que Jesús venga por nosotros.
Esta es una de las profecías, lo vamos a ir viendo, más importantes, principalmente porque los que estudiamos las profecías habíamos creído que Rusia iba a tener un protagonismo, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39, la famosa batalla de Gog y Magog, y que iba Irán también, porque Irán va a formar parte del gobierno futuro del anticristo, pero ahora vemos que no es así, que Rusia queda completamente descoyuntada y que Estados Unidos también. Ahorita dos naciones que están en conflicto, tratando una con la otra de destruirse, van a quedar completamente fuera del campo de juego, de la partida de ajedrez, donde se va a llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial. Les recomiendo que la busquen. Ayer fue lo que compartí el tema, la Tercera Guerra Mundial, en el desayuno, y donde expliqué claramente que ninguna de estas guerras nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial será el final de la segunda venida de Jesucristo y nosotros ya venimos con Él. Así que nosotros no vamos a estar en la Tercera Guerra Mundial. Entonces vemos nosotros que, sin embargo, este jefe rebelde se hace llamar Abu Mohammed al-Jolami. Es comandante de Al-Qaeda, de ISIS, y actualmente está siendo financiado por Turquía y por Qatar. Veamos ahora el lado positivo de esta ocupación y el lado negativo de lo que acaba de pasar en Siria. De alguna manera, esta ocupación ha beneficiado a Israel de la siguiente manera. Este grupo de rebeldes se están peleando entre ellos. Número uno, porque al principio, la primera semana, trataron, ¿verdad?, como eran de diferentes etnias, diferentes sectas, diferentes religiones, pues todos querían tomar participación y tomar el protagonismo. Pero estos terroristas, aunque se odiaban unos a otros, se unieron a Jolani porque vieron que él llegó a Damasco, y al llegar a Damasco todos se calmaron y se dieron cuenta que Siria estaba en manos de todos ellos, y que el momento en que surge un líder, ya puede el líder decirles: ustedes acá y ustedes allá. Entonces esto desapareció, y esto fue una de las cosas positivas que sucedieron. En segundo lugar, estos grupos buscaban la venganza contra el presidente Assad, contra el dictador Assad, porque solo lo que hizo Assad en una sola prisión en el pueblo de Sednaya, al norte de Damasco, encontraron 75,000 ejecuciones y una inmensa tumba con miles de esqueletos de prisioneros que habían sido sus cuerpos deshechos en ácido, además de 150 fosas con más de 100,000 cadáveres. Todos estos prisioneros que ejecutó el gobierno de Assad eran parientes y familiares de los que se encuentran ahorita como rebeldes tratando de derrocar, que ya lo hicieron, el gobierno o la dictadura del presidente Assad. Y por eso están felices, porque todos estos muertos, ellos eran familiares de ellos o amigos cercanos. Todas estas matanzas no solamente fueron de Assad, también, repito, Irán y Rusia participaron en estas masacres. Y en tercer lugar, el tercer lado positivo de esta ocupación es que el ejército de Israel, ¿verdad?, fue el que realmente ha tratado de cuidar todo, porque entre la frontera de Siria y en la frontera de Israel, muchos de ustedes saben, los que hemos ido a Israel, que en el norte de Israel está el mar Galilea, el mar de Galilea, y está una frontera, ahí lo ves, con Siria, y son casi vecinos los sirios y los judíos. Entonces, hace algunos años, entre la frontera de Israel y entre la frontera de Siria, se formó a 40 kilómetros de la frontera de Israel una zona que se llama de amortización, una zona neutral por las Naciones Unidas. Entonces, esta zona que aparece en azul en muchos mapas, no podían entrar ni los sirios ni tampoco los judíos. Era una zona neutral de vigilancia
y estaba en lo que se llama el monte Hermón, y que de acuerdo al libro de Enoc fue donde descendieron casi 200 ángeles en el Medio Oriente en los tiempos del diluvio universal. De acuerdo al libro de Enoc, es lo que eso dice el libro de Enoc. El monte Hermón mide 2.817 metros sobre el nivel del mar. Y es el punto más alto donde Israel ahora, cuando los rebeldes entraron, las Naciones Unidas, los cascos azules de las Naciones Unidas, salieron corriendo de esta zona neutral. Dijeron, por si acaso nos vamos corriendo. ¿Qué hizo Netanyahu? Que ahora lo quieren nombrar el héroe del Medio Oriente y el segundo Churchill del Medio Oriente, porque ha sido un hombre, ha librado a Israel lo que en toda la historia, desde el tiempo de los jueces y el tiempo de Josué, nadie había hecho, de librarlos de los grupos terroristas a su pueblo. Entonces, ahora Israel corre inmediatamente y toma la colina del monte Hermón desde hace 6 días. Y ahora desde esa colina del monte Hermón pueden ver todo lo que pasa en Siria y lo que pasa en el Líbano. Y lo que pasa también muchas veces con los telescopios que tienen hasta llegar a Irán. O sea, es un punto estratégico que le convenía a Israel y hace mucho tiempo que lo querían tomar. ¿Ves? Destruyeron, y ahora Israel, en segundo lugar, cuando entran los rebeldes, tenían esta preocupación, que los rebeldes no tomaran las armas que dejó Rusia, que dejó Irán y que dejó el dictador Assad. Escuchen lo que hizo en 48 horas Israel. En cuanto vio que estaban avanzando los rebeldes hacia Damasco, escuchen esto, destruyeron sus bases navales con 15 barcos de guerra, docenas de misiles. La Fuerza Aérea de Israel fue completamente, entró a dañar todos los campos de aterrizaje en Siria. Destruyeron sus baterías antiaéreas derribadas, sus misiles Scud, todos sus jets destruidos, radares, tanques, centros de entrenamiento, helicópteros, lanzadores de misiles, almacenes de armas químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Quedó Siria completamente pelona. Los rebeldes ya no podrían usar esas armas. Y de esta forma vemos nosotros que vuelve Dios, el Dios del cielo, el Santo de Dios de Israel, a decir, este es mi pueblo, nunca será destruido. ¿Qué es la Siria actual? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es evidente que todos quieren que esta guerra termine, incluyendo los rebeldes. El jefe de todos ahora, de todos estos rebeldes, Jolani, acaba de decir estas palabras. Hemos regresado a la estabilidad. El pueblo sirio estaba exhausto y no queremos pelear más. Tampoco tenemos planeado movernos hacia Israel, pues nuestra preocupación era Irán y Hezbollah, que llevaron a cabo estas masacres. Escuchen esto, toda esta serie que vamos a tratar es para que ustedes se den cuenta cómo piensa el Islam. Porque es una ignorancia tremenda la que existe en el mundo acerca de cómo piensa el Islam. ¿Por qué queremos nosotros como cristianos entender cómo piensa el Islam? Porque el Islam, como lo vamos a ver más adelante, tiene su teología que están esperando al 12º imán. Todo eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué significa esto? Que están esperando a la reencarnación o al sucesor de Mahoma. Y de acuerdo a la ley del Islam, es un niño, el 12º imán, que se encuentra en un pozo, en una cueva, que la Biblia llama el abismo. Atención, y que va a salir del pozo en estos tiempos que estamos viviendo. Vean ustedes en dónde nos encontramos. Y cuando él surja de ese pozo, va a convertirse en el califa, a establecer el califato en todo el Medio Oriente. Y entonces va a venir otro hombre llamado Jesús, que le llaman en árabe Isa.
Isa, y que lo va a ayudar a destruir al mundo entero para establecer la religión del Islam. Muy bien, este Mahdi, que le llaman el Mahdi, que es el Mesías que están esperando, para nosotros va a ser el anticristo. El Mesías que está esperando el Islam es en la Biblia el anticristo. Lo vamos a ver y no se imaginan la cantidad de detalles que hay entre este personaje y el anticristo de la Biblia. Entonces, esto es asombroso, vuelvo a repetir, porque es el momento en que ellos ya quieren tomar el Medio Oriente y es el momento en que la Biblia dijo que surgiría el anticristo. Y si el anticristo surge, va a ser muy difícil que nosotros lo conozcamos. Yo ni lo quiero conocer. No estamos esperando nosotros al anticristo, estamos esperando a Jesucristo. Sin embargo, dentro de la filosofía y la política y la narrativa del Islam, ellos cuando se enfrentan a los no musulmanes, que les llaman infieles, les dicen, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, Yasser Arafat y el presidente Yitzhak Rabin, ministro de Israel, y atrás de ellos el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca. Viene Arafat, le da la mano al ministro Yitzhak Rabin, mucho gusto, tenemos la paz, y Clinton los respalda y firman un tratado. Esta es la voz de Arafat en el mundo occidental. Arafat toma el avión al otro día y regresa con los suyos y les dice, les he mentido. Porque para ellos mentirles a los no musulmanes no es pecado delante de Alá. Entonces, nunca, jamás de los jamases, Israel ha creído lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque no es cierto. Es la forma en la que manejan ellos su política. Entonces, cuando ahorita todas las naciones están hablando, vamos a tener dos estados dentro de Israel. El Estado palestino, ¿verdad? Que ya casi desapareció el grupo terrorista de Hamas, y Israel. Y si se juntan, Israel le da la oportunidad a los pobrecitos palestinos para que puedan fundar una nación junto con Israel. Va a haber paz entre Israel. Israel está invadiendo Palestina o Gaza o a los palestinos, no les está dando de comer, los tiene completamente, ha matado muchos civiles, etcétera, etcétera. La víctima son los terroristas y no Israel. Y los judíos saben perfectamente bien. Ellos han firmado desde 1948, cuando David Ben-Gurión nombraron primer ministro de Israel, que les han ofrecido la paz. En 2007 le dijo al Fatah, Hamas, Israel, ahí está Gaza, hagan ustedes lo que quieran. Y había cantidad de reservaciones judías dentro de Gaza, con judíos viviendo. Y llega Israel y les dice a todos los judíos de Gaza, sálganse porque ahora es de los palestinos este terreno. Y los judíos les dejaron hospitales, les dejaron campos de fútbol, les dejaron departamentos, les dejaron colegios para los niños, les dejaron asilo para ancianos. Y cuando se salieron los judíos que habitaban Gaza por órdenes del gobierno de Israel, ¿saben lo que hicieron los palestinos? Quemaron los campos de fútbol, quemaron los hospitales, quemaron todas las cosas que los judíos dejaban ahí, porque dijeron, no queremos que nada huela a judío. Y desde el 2007 que se salieron los judíos, no volvieron a intervenir. Y entonces ellos se dividieron entre Al-Fatah, el gobierno de Mahmoud Abbas, y comenzaron a formar un grupo que se llamó Hamas. Porque ellos decían, si queremos exterminar a Israel, no queremos un gobierno, necesitamos un grupo militar y no lo tenemos. Entonces formaron militarmente a Hamas. Y entonces Hamas, ya que se armó 2008, 2009, 2010, comenzaron a mandar misiles casi todos los días a Israel. Y dale, hasta que el 7 de octubre del año pasado dijo Netanyahu, estamos hasta aquí de ustedes. Entran y matan a 1,200 judíos, se llevan a 240 rehenes a Gaza,
meten en el horno de microondas a niños de 3 o 4 meses en frente de sus padres, le cortan la cabeza a judíos civiles en frente de esposas, les queman todas sus casas y todos los kibutz, y huyen y se esconden detrás de las escuelas y los hospitales. Ahí esconden sus bombas para que el mundo los victimice y para que ante el mundo los judíos sean los que cometieron genocidio. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y esta narrativa se manejó en todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación manejaron esta narrativa. Y como la ONU y como la Organización Mundial para la Salud, la OMS, están asociados como un grupo antisemita, oíste muy bien. Las organizaciones más antisemitas son la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Además de eso, forman parte del grupo de izquierda totalmente en el mundo y del globalismo. Odian a Israel, como la Biblia lo ha dicho, que iba a crecer el antisemitismo contra Israel. Entonces, cuando la ONU les pedía a Hamas, a los palestinos, ¿cuántos civiles han matado los soldados de Israel? 50,000, 60,000, y publicaban en los periódicos, CNN principalmente, los judíos han invadido y han matado a 60,000 civiles. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Quién estaba proporcionando las estadísticas? El grupo guerrillero, el grupo terrorista. No el grupo de Al-Fatah, que es el grupo de Mahmoud Abbas, que es lo que representa el gobierno civil. No, eran los militares los que daban las estadísticas para victimizarse delante del mundo. Y el mundo creyendo y creyendo y creyendo y creyendo, así como creímos, bueno, creyeron, dijo el otro, en las vacunas. Lo mismo ha sucedido en el mundo, una ignorancia tremenda. Por eso tenemos que venir a la Biblia para poder buscar la verdad. Entonces, el Islam nunca va a cumplir lo que prometen. Su objetivo ha sido, es y seguirá siendo el mismo, el exterminio de la nación de Israel. Ahora a través de Siria están llevando ejecuciones masivas por todos lados y limpieza étnica con los grupos terroristas. Ahora veamos claramente la lista de los ganadores en este último conflicto y de los perdedores. Es verdad que ahora Rusia e Irán se salieron de la ecuación, pero si no hay una continua supervisión de las naciones, principalmente de Israel, la historia nos enseña que los locos se vuelven cada día más locos. Una persona que comienza a ser afectada de sus facultades mentales, si esa persona no es atendida inmediatamente, y ahora saben ustedes cuál es la Agenda 2030, prohibirles a las iglesias en el mundo que ayudemos a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros y a todas las personas que tienen problemas mentales, que los dejemos así. Vean ustedes que detrás de esta agenda, ¿qué es lo que se encuentra? Que el mundo enloquezca más porque a los gobiernos les conviene vernos locos, porque es mucho más fácil de controlar. Un loco ya no discierne lo que está pasando, ya perdió la brújula, ya no sabe qué es bueno, qué es malo, ya no sé si hombre es hombre o es mujer o es hombre. Todo tiene un plan debajo de lo que nosotros podemos ver en apariencia, que es satánico. Y Satanás sabe, dice Apocalipsis 12, que le queda muy poco tiempo. Entonces se viene contra el mundo como no nos imaginamos. Veamos los perdedores, que fueron 3. Assad, el dictador, y su gobierno, aun cuando creerá que sus $160 millones en Rusia lo van a hacer feliz por un rato. En segundo lugar, Rusia ya perdió el poder, Rusia sobre Siria y el Medio Oriente. Y en tercer lugar, Irán. Desde hace 45 años, Irán ha gastado billones de dólares en entrenar, armar y sostener a todos los grupos terroristas que han llegado a tratar de exterminar la nación de Israel. Y ahora Irán actualmente se ha debilitado grandemente, aunque no temporalmente.
Veamos ahora los ganadores. ¿Quiénes ganaron con esta guerra? En primer lugar, los rebeldes sirios. Han peleado para derrotar al régimen de Asad, vengarse de lo que este dictador, ¿verdad?, cruel, asesino, masacró a sus familiares, a sus amigos, y lo han logrado. Pero no se puede confiar en ellos en el futuro. Número 2, Turquía. Gastó billones de dólares en armar y equipar a este grupo que se encuentra ahorita en Siria. Y Turquía tiene ahorita la más grande influencia en el Medio Oriente. Y es interesante que Turquía aparece en Ezequiel capítulo 38 y 39, que describe la Tercera Guerra Mundial como una de las naciones que se unirá al anticristo. Vamos a ver en esta serie que la Biblia ya está despejándonos completamente nuestra mente. Como dice Daniel 12, los entendidos van a entender. ¿Y cuál es nuestra labor como líderes espirituales? Iluminar a ustedes el camino para que vean lo que está pasando, para que entendamos todos que esto es alarmante, que necesitamos regresarnos a Dios con todo el corazón, que necesitamos regresarnos a nuestra familia, que los padres puedan amar a sus hijos, tener comunión con nuestros hijos y recordar que la familia es el baluarte, el cimiento, la roca que sostiene todas las sociedades, y el matrimonio es la institución más santa y más grande que Dios ha instituido en su santa palabra. El matrimonio es lo que forma la sociedad, y el ataque desde hace 5 o 6 años se vino así en contra de la familia. Es hora que le pidas perdón a tu esposa, es hora que le pidas perdón a tu esposo. Es hora que regresemos con nuestros hijos otra vez, que pasemos más tiempo con ellos, que platiquemos con ellos. Es tiempo de saber que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, la familia. La familia es el tesoro más grande. Ayer tuvimos una comida de pastores y les tuve que confesar a mis hermanos pastores lo que les digo ahorita a ustedes también. Mi esposa, les pido que oren mucho por ella, la operan esta semana. Y en todo este transcurso que estamos pasando por aguas profundas, mi esposa y yo, hace algunos días me despertó Dios. Yo le pedí a mi esposa, y Dios me dijo: ¿y tú qué? ¿Y tú cómo estás? Y me hizo ver Dios de una forma maravillosa, que le agradezco con todo mi corazón, porque es el Dios que servimos, áreas en mi vida en las que yo he fallado con mi esposa. Y comenzó a convencerme el Espíritu Santo que debo ser más amoroso con ella, más cuidadoso con ella, más detallista con ella, pasar más tiempo con ella, y no tanto que viajes y prédicas y por acá y por allá. Y me volvió a recordar Dios: Armando, tu principal oveja es tu esposa. Le pedí perdón a Dios, me hizo llorar muchísimo, me levanté, fui con Marta y le dije, me dice gordito, yo le digo gorda, de cariño, ¿verdad? Ninguno estamos gordos. Le dije: gordita, quiero decirte esto, Dios me hizo ver esto y esto y esto, y a través de esto y sufrimiento que estamos atravesando de tu enfermedad, te quiero pedir perdón. Y ella me contestó: le doy gracias a Dios porque va a hacer grandes cosas y está aumentando el amor de uno para con el otro. Es tiempo de arrepentirnos. Todos, ninguno somos perfectos. Todos tenemos que examinar, como decía David: examíname, oh Dios. Ve si hay camino de iniquidad en mi vida, Padre. Llega un tiempo en que creemos que si alguien no nos dice que estamos mal, seguimos actuando y se vuelve una rutina. Hay muchos matrimonios que viven bajo el mismo techo y tienen años o meses divorciados emocionalmente. Hay matrimonios que ya no tienen que ver nada con los hijos, y los hijos se decepcionan de nosotros los padres cuando no ven que somos una realidad. Y ahorita el alarma está tomando. Jesús viene. ¿Cuántos millones que se decían cristianos se van a quedar? Se van a quedar. Nunca examinaste tu corazón, nunca cambiaste tu actitud, nunca le pediste perdón a nadie.
Y esto no puede seguir así. Es tiempo de volvernos a Dios. Le estoy hablando a los cristianos. Y si no lo eres, es tiempo que examines si realmente eres cristiano. Netanyahu ha cumplido lo que prometió, ha traído la paz a Israel. ¿Y qué significa todo para esto, para Israel? Muchos se han preguntado si ha cumplido Israel la profecía que se encuentra, véanla en Isaías 17:1, dice así. Hay una profecía sobre Damasco. Repito, una de las ciudades más grandes, más antiguas del mundo. Y esta profecía dice así, Isaías 17:1, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Escuchen, cuando los asirios entraron hace 2700 años, 700 años antes de Cristo, Asiria, ¿verdad?, no destruyeron la ciudad de Damasco. En el siglo 12 y 13 después de Cristo, los cruzados entraron a Damasco y no destruyeron la ciudad. Ahora estos rebeldes acaban de entrar a Damasco y la ciudad está intacta. Entonces, ¿qué respondo? Esta no es la profecía que se va a cumplir. La destrucción de Damasco vendrá, no sé, en el futuro. Pero todavía esta profecía no se ha cumplido. Además, vemos nosotros también, ¿verdad?, que Netanyahu se convierte ahora en un líder impresionante, de los más grandes de Israel. Ha probado ser eso precisamente. Además, la mayoría del gabinete del presidente Trump, que el 20 de enero toma posesión de la Casa Blanca, la mayoría son sionistas, o sea, apoyan a Israel. Y este término ha sido tan pervertido y tan mal interpretado porque hay un sionismo de un grupo de judíos que no anhelan realmente ni aman a Israel, porque la palabra sionista verdaderamente en sus raíces significa todos aquellos que aman que tengan una tierra donde vivir. Por eso nació el sionismo en el siglo XIX. Entonces, este es el verdadero sionismo. Pero ahora los sionistas les llaman a aquellos todos, por ejemplo, George Soros, uno de los millonarios más grandes del mundo, es judío y odia a Israel.